Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a este momento con Dios. Vamos a continuar viendo este libro de Apocalipsis en el que ya hemos pasado pues ya la mitad del libro. Y en este día nos vamos a centrar en los capítulos 12, 13 y 14. Aquí vamos a descubrir una serie de nombres, de personajes que están ahí en escena, y vamos a ver quién es cada uno, y también además vamos a ver qué hacen cada uno. Y hemos pasado ya por momentos complicados viendo este libro. Empezamos viendo las cosas que has visto en esas 3 porciones que el Señor le dijo a Juan que escribiera. Esa visión del Señor, el tiempo de la Iglesia, 2 y 3, y a partir de ahí las cosas que vendrán después de estas. Y hemos pasado por la adoración celestial, hemos pasado ya por los juicios de los sellos. Hemos pasado también por ver a esos personajes, esos 144.000 sellados, 12.000 de cada tribu, que tendrían esa labor evangelizadora durante todo este tiempo. También hemos ido viendo esas 2 personas, esos 2 testigos que también aparecen y que tienen la misión también de confrontar a la gente, de hablar del Señor. Y hemos pasado por los juicios de los sellos. Ahí terminábamos esa primera parte del tiempo de la tribulación, esos 3 años y medio primeros, y empezábamos con el juicio de las trompetas, esa segunda parte. Y aquí lo habíamos dejado, en ese juicio de las trompetas, con la última de las trompetas. Pero aquí, en el capítulo 12, se nos presenta un escenario en el que nos cuenta varias cosas que tienen que ver con el pasado, pero también tienen que ver con el futuro. Y vamos a ver diferentes personajes, diferentes actores que van a tener un papel predominante en este último momento. Empieza el texto en el capítulo 12 hablando de que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Claro es que aquí, cuando habla de una mujer, no está hablando de una mujer literalmente. Además de esta mujer, en el Apocalipsis aparecen 3 mujeres más. Aparece Jezabel en el capítulo 2, versículo 20, que aunque es una mujer que estaba irreal, pero también es un simbolismo del paganismo. También aparece, o la veremos, en el capítulo 17, versículos del 3 al 6, la mujer vestida de púrpura y escarlata, que tiene que ver con la iglesia apóstata. Y hay otra, en el capítulo 19, versículo 7, que habla de la esposa del Cordero. Pero aquí se le representa como una mujer con dolores de parto, que clamaba con la angustia del alumbramiento. Y ahí se habla de esta mujer que dio a luz al Mesías, este pueblo del que llegó el Mesías, este Israel, y esta agonía que Israel esperaba la venida del Mesías para que estableciera no solamente su reino eterno, sino que también terminara con el poder de Satanás y destruir el pecado y la muerte. Esa espera de ese alumbramiento, de ese que acabaría con todo esto, porque del pueblo de Israel es donde viene la persona de Jesucristo. Pero aparece otro en el escenario. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la 3ª parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí aparece este dragón, y este dragón lo que nos marca es que es Satanás, ese que está ahí esperando acabar con la mujer y con el hijo que van a hacer. Esto ocurre durante toda la historia, ya antes de llegar al nacimiento de Jesús. El diablo, por medio de diferentes imperios, ha intentado terminar con el pueblo de Israel. Eso ha sido algo imposible, porque vemos hasta el día de hoy que Israel ha sido sustentado y protegido por toda la historia de una forma sobrenatural por Dios.
Es verdad que Dios se ha ocupado de su pueblo terrenal, aunque es cierto que no todas las personas de Israel son creyentes, sí es el pueblo de Dios, y el Señor le sustenta, el Señor le provee, el Señor le protege, porque además hay muchas cosas que vemos incluso en este libro de Apocalipsis que se tienen que cumplir en la tierra de Israel. Entonces Dios protege a ese pueblo, pero ese dragón quiso terminar con ese pueblo. Se marca una figura, incluso además de todos estos imperios, al final en esos 400 años de silencio que están entre Malaquías y Mateo. Ese Antíoco Epífanes, que era un tipo, dicen, del anticristo, que quiso ir y acabar con el pueblo de Israel, pero como siempre fue imposible. Pero no solamente se quedó ahí, porque al no poder devorar, no poder acabar con la mujer, no poder prohibir o no poder evitar que ese Jesús, el Hijo de Dios, naciera, sí que es verdad que ahí no se quedó quieto y el diablo intentó, por medio de Herodes, en la matanza de los niños, esa matanza que encontramos en Mateo 2, del 13 al 18, terminar con la vida de ese niño que había nacido, ese niño que había nacido para salvarnos, ese niño que había nacido para vencer, ese niño que él sabía que terminaría con él en la cruz, dejándole ya condenado para siempre. Cuando él murió por nosotros, derramó hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros y resucitó al tercer día, venció a la muerte. Entonces, este Jesús es el que mandará, que regirá sobre las naciones con vara de hierro. Dice, ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En ese momento que habla de que este hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, hace referencia al momento que Jesús, después de la resurrección, de haber pasado ese tiempo con los discípulos, es llevado al cielo otra vez, a la diestra de Dios, ahí sentado en espera de su regreso. Marca todo esto. Dice que a partir de allí, dice, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, porque allí la sustenten por 1260 días. Es verdad que Dios en ese momento protegerá a Israel de Satanás. Aquí, en este momento, en ese instante que ya habla de este segundo periodo de la gran tribulación, el anticristo va a romper ese pacto con Israel, con el que empezó al principio de la tribulación, ese pacto de paz, va a detener el culto tal como está establecido en el templo y va a colocar esa abominación desoladora de la que nos habla el profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 27, y también en Mateo 24, 15, y va a devastar la ciudad de Jerusalén, cosa que veíamos en la historia de los dos testigos, en el capítulo 11, versículo 2 de Apocalipsis. En aquel tiempo, cuando quiera arrasar con los judíos, cuando quiera acabar con ellos, hacer guerra contra ellos, muchos judíos huirán al desierto para salvar sus vidas. Ahí, en un lugar, el Señor les va a proteger. Y habla que les va a proteger durante 1260 días, que es lo mismo que 3 años y medio de la gran tribulación. Se habla de dónde puede ser ese lugar. Hay algunas personas que hablan que el lugar que se identifica mejor con ese lugar de protección puede ser Petra, que es un lugar que prácticamente es imposible llegar si no es por un acantilado, un lugar muy escondido, muy recóndito, muy difícil de llegar. Pero fuera donde fuere, el Señor tiene un lugar para proteger a su pueblo, a esos que escapen para huir de la devastación. Durante ese tiempo el Señor los va a cuidar y el Señor los va a proteger. Además de eso, nos habla la Escritura de que hay una guerra, no solamente aquí esa lucha, sino también en el cielo. Pero en ese momento, en esa lucha en el cielo, que podemos decir esa lucha final en el cielo, habla que Satanás es arrojado a la tierra. Dice el versículo 8, dice, no prevalecieron hablando del dragón y sus ángeles, y no se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados
con él. Claro, es que llega un momento en el que el diablo ya es arrojado directamente a la tierra y ya no podrá volver al cielo. Y diréis, bueno, pero ¿cómo volver al cielo? Hasta este momento, Satanás tenía acceso al cielo, porque lo vemos siendo el acusador de nuestras almas, delante del Señor, acusando a cada uno de nosotros, aunque los que hemos sido limpiados y lavados por la sangre del Cordero, el Señor no solamente nos defiende, sino que nos ve limpios y justos delante de Él. Pero ese acusador es echado de ahí y ya no podrá volver. También hay imágenes que vemos en el libro de Job. Cuando empieza el libro dice que las criaturas están ahí, los seres creados por Dios, y dice que estaba también el diablo por ahí. Entonces, a partir de este momento, el diablo es arrojado del cielo, llega a la tierra, allí con sus ángeles, con los demonios, con esos ángeles caídos, y ya no podrá volver nunca más para ejercer ese papel de acusador de nuestras almas. Ese produce una gran alegría en el cielo. Hay una voz en el cielo que dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos los han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Va a ser un momento terrible. El diablo sabe que tiene muy poco tiempo, le queda 3 años y medio, muy poco espacio, y va a bajar y va a hacer todo lo que esté en su mano para destruir. Y principalmente el objetivo principal del diablo, ya que no ha podido terminar con la persona de Jesús, ya que no pudo impedir su nacimiento, ya que no ha podido acabar con su pueblo, ya que no pudo impedir su muerte, su resurrección, ya que no pudo hacer que el Señor pecara en el desierto cuando fue tentado por él, va a centrar toda su fuerza y toda su ira en ir a por los seguidores del Señor, a por los suyos. Eso es lo que él se va a centrar. Entonces, a partir de ahí, dice que cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Fijaros que a partir de ahí, cuando ocurre esto, es cuando ese Israel, aquellos que huyen de esa devastación, dice, son llevados al desierto, y habla que se le dieron a la mujer, a Israel, esas alas de águila que significan esa protección divina, el estar bajo la sombra de sus alas, bajo su protección. A partir de allí dice que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y retienen el testimonio de Jesucristo. Lo que estábamos diciendo, él va detrás, él dice que como una inundación manda un ejército enorme para que acabe con Israel. No puede, Israel es protegido, pero entonces el diablo va y va a perseguir a todos aquellos siervos, a todos aquellos seguidores del Señor, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Él fue a hacer guerra directamente contra ellos. A partir de aquí ya es un momento que todo va muy rápido, queda muy poco tiempo, y el diablo va a volcar toda su fuerza, todo su odio aquí en la tierra para acabar con todo, pero principalmente con todo lo que tiene que ver con Dios, porque ese es su gran objetivo. Pero a partir de aquí, en el capítulo 13, aparecen 2 personajes que van a ser principales también en este periodo. Habla primeramente que vio una bestia, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio autoridad, poder y su trono a esta bestia. Veíamos en el capítulo anterior que la bestia es Satanás, que el dragón es Satanás. Aquí la bestia, ¿a quién está refiriéndose? Está refiriéndose al anticristo. Y también hace referencia, igual que la bestia, habla de que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y nos habla, primeramente, que el dragón tuvo poder sobre 7 imperios de la antigüedad. Esos imperios, del que también nos habla algunos de ellos en el libro de Daniel, pero son esos imperios que marcan Egipto, Asiria, Babilonia, el imperio medo-persa, Grecia, Roma, que muchos de ellos tienen que ver también con la figura esa que vio Daniel en el capítulo 2, ese sueño de Nabucodonosor, pero también esos pies de barro, ese reinado final del anticristo que es roto por una piedra que cae directamente, con una roca que cae directamente del cielo. Y 10 diademas, porque el anticristo se va a levantar de un grupo de 10 naciones que va a haber. Entonces había un nombre blasfemo en él, porque todo lo que hace, todo lo que dice, es cosas en contra de Dios, cosas que blasfeman el nombre del Señor. Y habla también de cómo vio a esa bestia, y también tiene mucho que ver con los animales que representan ciertos imperios de estos que hemos dicho, que también salen en el libro de Daniel. Dice que ve la bestia semejante a un leopardo. El leopardo hablaba de la antigua Grecia y hablaba de la agilidad de sus conquistas militares. Habla después también, y sus pies como de un oso, la fuerza y la ferocidad del imperio medo-persa. Y habla después de que, y su boca como boca de león, el poder fiero que devoraba todo, que marcaba el imperio babilónico. Este anticristo, esta bestia que nos muestra la escritura de dónde recibe todo su poder. Dice, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Es esa bestia, ese gobernante político. Y es importante marcar esto, político, porque en este capítulo va a aparecer otro de gran importancia en este tiempo. Un gobernante político que marca o quiere mostrar el versículo 3, que va a morir y que va a ser herido de muerte. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hay algunas personas que hablan que el anticristo sería herido de muerte y que moriría y que volvería a la vida. Pero es verdad que podíamos pensar que, puesto que su padre, que quien le da el poder es el padre de mentira, esto sería algo preparado, algo programado, algo ficticio, para recibir toda esa admiración y que la gente le adorase en la tierra como un ser sobrenatural. ¿Por qué podemos pensar que podría ser algo ficticio, algo preparado? Primero, porque el diablo nunca ha tenido poder para resucitar a nadie. Pero es cierto que, de una forma o de otra, habla que tuvo esa herida de muerte, pero que fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y eso llevó a una adoración directamente al diablo. Si adoraban a la bestia, estaban adorando al diablo. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Esa forma de morir y de volver a la vida, eso fue lo que produjo. ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Nadie puede. Él es el que tiene todo el poder, toda la autoridad. Eso es una de las señales que hace que la gente todavía le adore más. Dice, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses.
y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, porque fue inmolado desde el que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Claro que aquí habla de que esta bestia, una vez ya ha venido esa abominación desoladora, se ha proclamado como Dios en el templo de Jerusalén, quiere que todo el mundo le adore. Habla su boca en blasfemias y se le permite. Y por supuesto, quien permite las cosas es el Señor. El diablo nunca ha podido hacer nada, ni podrá hacer nada que Dios no permita. Es algo que vemos también muy bien ejemplarizado en el libro de Job. Pero se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y toda autoridad, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es verdad que va a haber lucha, es verdad que va a terminar con muchos de los santos, pero es cierto que en la historia de la humanidad hay santos que pasan por este mundo y dentro de su plan, dentro de lo que el Señor tiene establecido para ellos, también está el martirio. Cuando vamos al capítulo 11 del libro de Hebreos, cuando están esos héroes de la fe, hay dos partes. Una parte de muchos que actuaron, que vieron las cosas, que actuaron bien, que tuvieron fruto, pero al final del libro, de los versículos 35 al 40, habla de mujeres que cogieron los cuerpos de sus maridos, habla de personas que fueron torturadas por el Evangelio, personas de las cuales, dice el Señor, el mundo no era digno. Personas así. También hay hermanos nuestros que van a ser muertos, que van a ser torturados en ese tiempo por el anticristo, por aquel que se opone al Señor, aquel que ha recibido todo el poder del diablo para ejercer ese poder destructor y aniquilador y que persiga a los hijos de Dios. Pero aparece otra bestia. Dice que después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no le adorase. Una segunda bestia, una segunda que habla como una bestia más pequeña, porque dice tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta segunda bestia es lo que conocemos como el falso profeta. Mirad, en la Escritura hay 2 trinidades. Una es la Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y el diablo desde siempre ha sido un imitador, un copiador, alguien que quiere ser como Dios. Y él tuvo su Trinidad y va a tener su Trinidad. Es el dragón, el diablo, el anticristo, la bestia, el falso profeta. Alguien que va a tener en este mundo y va a coger todo el poder religioso. Entonces, con la bestia y el falso profeta, el diablo tiene controlado el poder político y el poder religioso. Con todo eso también el poder económico. Tiene todo el poder controlado en ese momento del mundo. Y este falso profeta, que dice que es semejante a un cordero, pero que habla como dragón, es el que hace también, además de grandes señales engañosas, eso de que también hace descender fuego del cielo a la tierra, cosas que, si os acordáis, también los magos de Egipto al principio copiaban también las cosas que hacía Moisés, pero no había
ninguna cosa de poder en ellos. Engañará a la gente, ¿para qué? Para centralizar la adoración directa a la persona de la bestia. El falso profeta. Y dice que se le permite infundir aliento a una imagen de la bestia, a una escultura, para que hable. Y hace matar a todo aquel que no le adore. Eso será otro engaño para que la gente crea, para que la gente se postre delante del anticristo. Y aquí, al final del capítulo 13, habla de que y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Se ha dicho muchas cosas a partir de aquí. Es verdad que hay diferentes imperios que también marcaban a los esclavos o incluso a sus soldados como una pertenencia a su pueblo, a su casa. Y habla de que el anticristo marcará a todos los suyos, a esos que con esa marca se les permitirá comprar y vender. Dice que aquellos que no la tengan no podrán, prácticamente serán excluidos absolutamente de todo y prácticamente condenados a morir. Y habla de que el número es el 666. 6 es el número del hombre, porque el 7 es el número de la perfección. El ser 666 habla del hombre más poderoso que va a haber en este mundo. Este hombre diabólico que va a hacer tanto daño. Es verdad que el lenguaje es como el hebreo y el griego o el latín. Muchas veces las letras tienen equivalentes a números. Pero el texto no nos habla mucho más de qué va a ser este número, de cuál va a ser la marca. Damos muchas vueltas últimamente y no podemos atestiguar es esto o es aquello. Hace años, cuando se instauró, no sé si os acordáis, el código de barras en el mundo, la gente decía que eso ya era el 666, el código de barras. Ahora todos estamos centrados en lo que se habla del microchip y todo esto. Puede ser y no puede ser. El Señor sabe cuál es la marca que va a ser, pero es una marca que se van a colocar todos aquellos que sigan a la bestia, todos aquellos que vayan en contra y que no reconozcan al Señor. Porque marca la Escritura que los suyos, que los siervos del Señor son aquellos que no se dejaron sellar con esa marca. Ya al final, en el capítulo 14, habla primeramente en los primeros 5 versículos de un cántico de redención entonado por los santos. Habla también, sale el Señor, salen los santos, salen los 144.000 que fueron sellados, que se regocijan por el cumplimiento total de la obra redentora del Señor antes del regreso de Cristo. En este momento ya todo pasa muy rápido, estamos ya al final de todo. Va a ir hablando de cosas que están sucediendo una detrás de otra, que van a ir a parar a la gran batalla del Armagedón. Pero aquí en este capítulo ya hará referencia a cosas que ocurrirán en ese momento. Después miré y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Un lugar, un momento, un tiempo de alabanza por lo que el Señor va a hacer. Ese cántico de esos 144.000 que fueron sellados, escogidos, 12.000 de cada tribu, que se ponen delante del Señor y alaban ese cántico nuevo que están levantando al Señor de alabanza, centrados en todo aquello que el Señor prometió y en todo eso que está aconteciendo y que va a acabar
de acontecer. De los versículos 6 al 13 vemos el Evangelio predicado por un ángel. Un tiempo ya final, un tiempo en el que se está dando una última oportunidad a los habitantes de este mundo para que vuelvan al Señor. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Habla de la caída de Babilonia, habla de lo que va a suceder. Está cayendo ya lo que es el reino político y religioso del anticristo, algo que veremos más a fondo en el capítulo 16, del 17 al 19. Babilonia, que era la cuna de la idolatría. Allí construyeron al principio de la historia Babel como un movimiento de rebelión y de religión falsa. Ha caído la gran Babilonia, cae el imperio del diablo, cae el imperio llevado por el anticristo y el falso profeta. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. Aquí está hablando de que va a haber un castigo. Habla del momento en el que aquellos que su nombre no está inscrito en el libro de la vida beberán del vino de la ira de Dios. Y habla de un tormento. Y aquí hay diferentes versiones también de que se opina sobre si el infierno es eterno, si no es eterno, si es por un tiempo. Aquí vemos que el Señor dice que beberán el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Podríamos entender por este versículo, por algunos otros en la Biblia, que sí que habla de un castigo eterno, que ese sufrimiento puede ser por la eternidad también. Y ya al final, en la última parte que habla de que la tierra es segada, la mies ya está para ser segada, pero esa mies no es una mies que se recoge como un fruto para Dios, es un mies que habla de los hombres impíos de la tierra, que ya está a punto para ser cortado, para ser segado. Miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. En el momento que la tierra será segada, habla de lo que va a suceder un poco más adelante en lo que es la batalla de Armagedón, y aquí nos habla que la matanza en ese lugar será tan grande que la sangre va a llegar al bocado de los caballos.
a una altura de 1 metro, metro y pico, en un valle enorme de muchos kilómetros, va a subir a estas alturas la sangre de la batalla, de aquellos que perderán la vida, de los ejércitos del anticristo que perderán la vida en ese momento, en esa gran batalla. Todavía veíamos, para terminar, que aún por ese ángel que sale, todavía el Señor en este momento final sigue dando oportunidad a las personas que den media vuelta y que vuelvan a Él. Todo está escrito, todo está establecido, se cumplirá como el Señor ha dicho. Entonces vamos a terminar por hoy, pero vamos a dar gracias al Señor por su palabra y por cómo Él ha hecho todas las cosas, ha cuidado y cuidará de su pueblo hasta el final, cómo nos redime a aquellos que hemos sido limpiados por la sangre del Cordero. No hay acusación para nosotros, hay salvación determinada para nosotros, una eternidad para siempre con el Señor. El salir de todo esto que estamos hablando y un futuro maravilloso y majestuoso con el Señor. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, Señor, gracias por tu protección, gracias por cómo vemos que todas las cosas se cumplen y por cómo tú eres quien tiene el poder absoluto y supremo y nadie va a poder contra ti. Por muchos esfuerzos que el diablo quiera hacer, por muchas cosas y por muchos engaños que quiera hacer, tiene el final marcado. Señor, gracias porque tuya es la victoria, gracias porque estamos contigo, porque te conocemos y porque, Señor, podemos clamar a ti diciendo santo, santo, santo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y ayúdanos, Señor, como oramos tan a menudo, ayúdanos a ver, Señor, las cosas con tus ojos, a salir, a clamar a ti y, Señor, también a hablar de ti a aquellos que no te conocen en este tiempo que todavía es tiempo de salvación. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.